Por eso hoy quiero hablar el ayuno que agrada a Dios. Y el ayuno que agrada a Dios es aquel que Él escoge, el que Él dice cómo debemos de ayunar. Y está en la Biblia, el ayuno que a Dios le agrada. Porque el ayuno más efectivo y más poderoso es el ayuno que escogió Dios. Mira lo que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Mira cuál es el propósito del ayuno que Dios escoge. Dice, de desatar las cargas de opresión. Número 2, de desatar las cargas de opresión y de dejar ir y de dejar libre a los y de dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Dios está hablando acerca del ayuno que Él escogió, que no lo escogemos nosotros. Por eso este es uno de los temas muy importantes que yo quiero que tú prestes tu máxima atención si quieres ser efectivo cada vez que tú ayunes. Porque debemos de saber que hay un ayuno que Dios escogió. Y siempre lo que Dios escoge es lo mejor. Siempre lo que Dios escoge trae resultado sobre nuestra vida. Por eso no solo se trata de ayunar, se trata cuál es el propósito del ayuno. ¿Quién escogió el ayuno que tú estás haciendo? ¿Por qué tú ayunas? ¿Para qué tú ayunas? ¿Y por qué tú estás ayunando? El ayuno debe de hacerse con propósito. El ayuno debe de hacerse dirigido por Dios. Amén. El ayuno tiene que ser, amén, primeramente, tiene que ser el ayuno que Dios escogió. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, de desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, de dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que parta el pan con el pobre, dice, y con el errante albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubráis, dice, y que no te escondas de tu hermano. Dice, entonces amanecerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él te oirá, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si quisieren, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas, nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Ahora quiero enfocarme mucho en el versículo 6, cuando el profeta Isaías está señalando el ayuno que Dios escogió. En el ayuno que Dios escoge, escucha bien, no se busca tu deseo carnal. Se busca el deseo espiritual que Dios quiere para nosotros y para aquellos que están cautivos. Porque recordemos que el propósito más grande de Dios siempre ha sido el propósito espiritual. Dios siempre está enfocado en lo eterno, porque es lo que va a permanecer. Así que el ayuno que Dios escoge es el cual nosotros debemos de hacer, donde Isaías dice de desatar ligaduras de impiedad. En otras palabras, el ayuno es tan importante que rompe toda ligadura de impiedad. Cuando el pecado se apodera de tu mente o de tu corazón, los ayunos son poderosos para romper toda ligadura de impiedad. Todos pensamientos, amén, inicuos, pensamientos, amén, que te controlan de la carne. Cuando nosotros ayunamos, el ayuno tiene el poder de desatar, de romper, de quebrantar todo yugo para que nosotros seamos libres. En el ayuno que Dios escoge, se busca el deseo de Dios, no el de nosotros. En el ayuno que Dios escoge, se busca lo espiritual, no lo terrenal. En el ayuno que Dios escoge, la cual nosotros debemos de ayunar,
Se escoge y se ora por lo eterno, no por lo pasajero. Por eso Dios aquí está hablando del ayuno que Él escogió, donde se busca el deseo de Dios, donde se busca la voluntad de Dios, donde se hace lo que Dios quiere que suceda, no lo que yo quiero. Porque recordemos que el ayuno que a Dios le agrada, Él siempre está enfocado más en lo espiritual que en lo terrenal, porque lo terrenal viene por añadidura. ¿De qué sirve que nosotros tengamos tantas cosas materiales y terrenales de la tierra que no son pecado? Pero al fin y al cabo, de nada sirve si nosotros estamos atados, estamos encadenados, presos espiritualmente. Por eso es que en el ayuno que Dios escoge, se buscan las cosas espirituales, que hay un rompimiento espiritual, que la cárcel de los presos se abra. Hay personas que su alma está en una cárcel espiritual. Por eso en el ayuno que Dios escoge, yo puedo ver tres cosas en el libro de Isaías 58:6. En el ayuno que Dios escoge, que es el que agrada a Dios, número uno, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Número uno, es para desatar ligaduras. A veces nosotros con el tiempo, aunque seamos cristianos, hay áreas en nuestra vida que se van atando sentimientos a algo que a Dios no le agrada, a relaciones que a Dios no le agrada. A veces nosotros con el tiempo estamos atados a malos hábitos del mundo, a malos deseos de la carne, y hay ataduras que tienen que ser desatadas. Este es el ayuno que a Dios le agrada, porque Dios quiere que tú y yo seamos libres en espíritu, en alma y en cuerpo. La mayor libertad que Dios quiere para nosotros es la espiritual. Así que el ayuno produce un rompimiento en aquellas áreas que probablemente hay una atadura espiritualmente. A veces nosotros, siendo cristianos o no siendo cristianos, estamos atados y hay ligaduras que tienen que romperse. Hay ataduras que no te dejan servirle a Dios o buscar a Dios o servirle a Dios como Dios quiere que tú lo hagas. A veces hay personas que no pueden disfrutar el servirle a Dios con libertad, porque hay malos hábitos y malos deseos que nos controlan. Así que en el ayuno que Dios escoge, Isaías 58:6, estamos hablando bajo el tema el ayuno que agrada a Dios. Y en el ayuno que agrada a Dios se hace con un propósito. Y el propósito es de soltar ligaduras de impiedad. Número 3, de soltar cargas de opresión. Hay gente oprimida por el enemigo. Hay gente oprimida por los demonios. Pero cuando tú ayunas, esa opresión tiene que irse. Esa opresión tiene que romperse. Hay personas que espiritualmente su alma la sienten oprimida. Hay personas que espiritualmente su alma no es libre. Por eso el salmista David decía en el Salmo 142, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay personas que su alma está oprimida y encarcelada en una cárcel. Por eso el ayuno que Dios escoge es el que nos va a libertar. Es el que va a romper cadenas espirituales, malos hábitos, malas influencias, opresiones. Aquellas cadenas que nos tienen atados van a ser rotas por el poder del ayuno, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Este ayuno que Dios escoge en Isaías 58:6 es un ayuno poderoso. Es un ayuno que tiene el poder de hacerte libre. Es un ayuno que tiene el poder de hacerte libre espiritualmente. Que tú le puedas servir a Dios con pasión, con entrega, con búsqueda. Este es un ayuno que te saca de la frialdad espiritual, que te saca de la atadura espiritual, que te saca de la tibieza espiritual. Es un ayuno que te hace libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 3, en el ayuno que Dios escoge, es para quebrantar, para romper todo yugo. Por eso cuando nosotros ayunamos, la unción de Dios en nosotros se incrementa. Por eso dice la Biblia en Isaías 10:27, el yugo se pudrirá por causa de la unción. En el ayuno
la unción de Dios en nosotros incrementa. Y la unción de Dios rompe el yugo, rompe las ataduras de la carne, del pecado y del enemigo. La unción de Dios, cuando nosotros ayunamos, la unción crece, la unción nos llena. Por eso fue que Cristo, en el libro de Mateo capítulo 4, ayunó 40 días y 40 noches, y cuando vino a predicar, se metió al templo. En el libro de Lucas 4:18, él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a sacar a los que están presos en la cárcel, a libertar a los cautivos, porque Cristo vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Cristo mismo, antes de comenzar su ministerio, Cristo estuvo ayunando, porque el ayuno trae un rompimiento. El ayuno libera más unción en tu vida. El ayuno te hace ser libre. El ayuno te saca de toda cárcel espiritual. Lo que más habemos en este tiempo somos cristianos atados, oprimidos y encarcelados. Escucha bien, hoy en este tiempo habemos muchos cristianos atados, encadenados a malos hábitos, malos deseos de la carne. Por eso el ayuno es poderoso, porque el ayuno trae rompimiento. Por eso en el ayuno de Dios se busca el deseo de Dios. Cuando tú ayunes, tienes que serlo dirigido por Dios. Cuando tú ayunes, tienes que hacerlo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú ayunes, tienes que hacerlo con un propósito. No se trata, amén, de solamente ayunar. No se trata de ayunar 10 días, 15 días, 20 días. Se trata cómo nosotros ayunamos. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Porque los ayunos deben de ser direccionados y guiados por el Espíritu Santo. No se trata del mucho tiempo que tú ayunes. Se trata cómo estás siendo dirigido cuando tú ayunas. Amén. Hay ayunos de diferentes formas. En la Biblia podemos ver que Moisés ayunó 40 días y 40 noches por 2 ocasiones. En total fueron 80 días. Porque Moisés repitió el ayuno 2 veces. Eso es algo muy poderoso. Luego vemos a Cristo que ayunó 40 días también. Luego vemos a Daniel que ayunó por 21 días. Pero el ayuno de Daniel fue ayuno parcial. Amén. Un ayuno parcial donde él, amén, probaba alimento por la tarde. Hay muchos tipos de ayunos. Amén. La reina Esther también ayunaron por 3 días. O sea, en la Biblia podemos darnos cuenta que hay muchos ayunos. El punto es que cada ayuno sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú ayunes, debes de presentar a Dios un propósito. Porque no solo se puede ayunar por ayunar, sino que debemos de ayunar siendo dirigidos, guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4 que después de que Cristo fue bautizado, en Mateo capítulo 3, en el versículo 4:1 dice que Cristo fue guiado por el Espíritu. Escucha bien. Fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador. Cristo, el ayuno que hizo, lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Cristo no eligió ayunar 40 días. Fue el Espíritu Santo que lo guió. Por eso el ayuno es importante. Ya para usted ayunar 10 días, 7 días, tiene que Dios guiarlo y tiene que haber sido Dios el que lo esté guiando a ayunar 10 días. Ahora, ayunos de 2, de 3 días, hasta de 5 o de 4 días, usted tiene que saber cómo los va a ayunar. Puede ayunar parcialmente, como lo hizo Daniel. Daniel ayunó por 21 días, pero el ayuno de Daniel era parcial. Amén. Hay personas que hacen ayunos, en ocasión yo también lo he hecho, son ayunos muy poderosos, porque cuando tú sabes cómo ayunar, puede ser un día de ayuno que tú hagas, pero le sacas tanto provecho, te edifica tanto. Yo me recuerdo que tiempos atrás yo ayunaba más, pero sacaba menos provecho.
Y hoy con 2 o 3 días que yo haga de ayuno para la gloria de Dios, yo siento que le saco más provecho. ¿Dónde está el detalle? Amén, que cuando yo ayuno ahora lo hago con conocimiento y con sabiduría. No solo se trata de ayunar. En muchas ocasiones yo ayunaba, pero ayunaba sin saber cómo tenía que ayunar. El ayuno se hace dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo usted lo va a dirigir? Él va a poner en tu corazón cuántos días tú quieres ayunar. A cada persona el Espíritu Santo lo guía de una manera diferente. El hecho que Cristo, escucha bien, el hecho que Cristo haya ayunado 40 días y 40 noches, no quiere decir que tú vas a ayunar 40 días y 40 noches. Escucha bien, el hecho que Moisés haya ayunado 40 días y 40 noches, no quiere decir que tú lo vas a hacer. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que los apóstoles ayunaron 40 días. Nunca lo vas a encontrar. Los apóstoles sí ayunaron. En el libro de los Hechos, capítulo 13, vemos que Pablo, Bernabé, algunos profetas que estaban en la iglesia de Antioquía, escucha bien, estaban ayunando. Mas sin embargo, no dice cuántos días ayunaron. Porque hay personas que solo porque Cristo ayunó 40 días, ellos también quieren ayunar 40 días. Porque miren que Moisés ayunó 40 días, ellos quieren ayunar 40 días. Los apóstoles no ayunaron 40 días. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que ellos ayunaron 40 días. Sí habla que ellos ayunaron. En Hechos capítulo 13. Amén. También habla que Pablo en el libro de Hechos capítulo 9 ayunó 3 días sin beber agua y sin comer nada. 3 días. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo rumbo a Damasco, dice la Biblia que estuvo 3 días ayunando, en la cual fue Ananías el discípulo para orar por él para que recobrara la vista. En la Biblia hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 7 días, hay ayunos de 40 días, hay ayunos de 21 días y hay ayunos de 1 día. Amén. Por eso los ayunos se hacen dirigidos por Dios. ¿Cómo Dios? Amén. ¿Cómo Dios te va a ir dirigiendo? Por ejemplo, yo hay ayunos que yo he hecho donde yo consumo agua. Ayunos ya de 5 días, de 7 días o de 3 días, yo consumo agua. Ayunos parciales. Amén, que de pronto usted comienza desde la mañana hasta en la tarde. Amén, pues usted ya come algo. O si quiere seguir, o puede ser 3 días seguidos, o toda una semana seguido. Los puede hacer parciales, amén, ya sea de 6 a 3 o de 6 a 6, como el Espíritu Santo a usted le esté guiando. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora la pregunta es, en el tiempo que vivimos, ¿será que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ayunar? ¿Será que hay que ayunar a pesar de que, porque ya Cristo ya murió? Cristo dio su vida por nosotros. Cristo ya hizo todo por nosotros, pero la pregunta es, ¿será que nosotros, después de que aceptamos a Cristo, debemos de ayunar? La respuesta es, claro que sí. Cristo le dijo a sus discípulos en el libro de Marcos, que cuando el esposo le fuera quitado, entonces les dijo, ayunarán. Porque algunos discípulos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Le dijeron a Cristo. Y Cristo dijo que no podían ayunar mientras Él estaba con ellos. Pero dijo, cuando el esposo les sea quitado, era cuando Cristo se fuera para el cielo después de su resurrección. Entonces dijo que ayunarían. Escucha bien, ayunarían. En otras palabras, sí debemos ayunar. Podemos ver en Hechos capítulo 10 que Cornelio era un hombre que ayunaba continuamente. Cornelio era un hombre que ayunaba continuamente y oraba continuamente. O sea, es bíblico ayunar. El cristiano tiene que orar, tiene que ayunar. Ahora, no se trata de tanto que tú ayunes, sino se trata cómo tú ayunas, con qué intención tú ayunas. Porque podemos ayunar 40 días, pero si el enfoque es incorrecto, el ayuno no funciona. El ayuno te funciona cuando el enfoque es el correcto. Por ejemplo, hay personas que pueden ayunar hasta 7 días y no significa que sea un ayuno recibido por Dios. Lo más importante es que estemos ayunando de la manera correcta, la intención con la cual ayunamos, por qué ayunas y cómo ayunas. ¿Qué buscas en el ayuno? ¿Buscas cosas terrenales o espirituales?
Porque en Isaías 58:6 vemos que el ayuno que Dios escoge, se buscan cosas espirituales, no terrenales. La pregunta es, ¿hay algo malo en pedirle a Dios? ¿Hay algo malo en pedirle a Dios algo terrenal? La respuesta es no. Pero el mayor propósito del ayuno debe de ser por las cosas espirituales, no por las cosas terrenales. Porque Cristo dijo que si buscamos primeramente, en Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. En otras palabras, cuando tú ayunas por lo espiritual, Dios te desata lo material. Dios te desata las añadiduras. O sea, no hay por qué estar orando por añadiduras. Porque si yo busco el reino, Dios, sin que yo le pida la añadidura que Él sabe que tú y yo necesitamos, Él nos la va a dar. Entonces, hay personas que ayunan por cosas terrenales. Hay personas que oran buscando las cosas terrenales. Y Cristo dijo, buscad primeramente. El ayuno primeramente se busca las cosas eternas, espirituales, incorruptibles, que no se corrompen. Porque la añadidura, lo que yo necesito, Dios me lo añade en respuesta de que primero yo busco lo eterno, lo espiritual, que lo pongo a Él en primer lugar. Entonces no podemos ayunar buscando cosas terrenales, porque Dios conoce que eso tú y yo lo necesitamos. La necesidad más grande que nosotros tenemos es espiritual, porque lo espiritual es lo eterno. No debemos de tratar lo espiritual como que fuera terrenal, y no debemos de tratar lo terrenal como que si fuera lo espiritual. Por eso el mayor enfoque de cada ayuno que tú hagas debe de ser por un enfoque espiritual, no por un enfoque terrenal. Porque lo terrenal Dios te lo añade cuando tú buscas lo espiritual. Por eso Él dice, primeramente buscad, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Por eso es algo muy importante. El ayuno es para nosotros humillarnos, quebrantarnos delante de Dios. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El ayuno es para humillarse, para quebrantarse, para ser más sensible a su presencia, para ser liberado, para ser desatado, para ser liberado de toda opresión de la carne o del diablo o cualquier opresión o cualquier mal hábito del mundo. Porque recordemos que hay tres enemigos con los cuales el cristiano batalla en la tierra. Número 1 es la carne, número 2 el mundo y número 3 es el diablo. Hay tres enemigos del cristiano. Tu carne, donde tú vives, a la carne le gusta continuamente, le gustan las cosas del mundo. También está el enemigo. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo con el cual nosotros peleamos que se llama Satanás. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de nuestro adversario el diablo. También Pablo dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones, debemos de ayunar y de orar. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea, hay un enemigo que nos quiere ganar ventaja. Número 2, está la carne. Pablo habla en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagas la carne, porque el deseo de la carne contra el espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Estaba hablando de su carne. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, termino haciendo lo que no quiero. Hay una lucha contra la carne, contra el diablo, contra la carne y luego contra el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, está hablando de un adulterio espiritual. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Amén. Está hablando de un adulterio espiritual, donde nosotros pasamos más tiempo en las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Por eso Santiago habla de una amistad con el mundo. ¿Qué es hacerse amigo del mundo? Es pasar más tiempo en las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Por eso Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad? ¿Y qué significa una amistad? Pasar tiempo con alguien. Hay personas que pasan más tiempo con las cosas del mundo. Invertimos tanto tiempo en las cosas de la tierra, en cosas que de pronto no son pecado, pero que te están robando el tiempo de Dios. Y aunque estoy invirtiendo tiempo en cosas que no son pecado, pero le estoy dando mi tiempo a las cosas del mundo, entonces me estoy haciendo un amigo del mundo. ¿Por qué? Porque le estoy dando mi tiempo y ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para ayunar, ya no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para escuchar una alabanza, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para escuchar una predicación. Nos volvemos amigos del mundo porque pasamos tiempo con el mundo. Pasamos mirando deportes, pasamos mirando noticias. Y tú me dirás, ¿mirar noticias es pecado? Claro que no. ¿Mirar un deporte es pecado? No. Pero ese deporte te está robando el tiempo de Dios. Y cuando tú le inviertes tiempo a algo, aunque no sea pecado, pero si te roba el tiempo de Dios, te estás haciendo amigo con las cosas del mundo. Y al final el tiempo que tienes que dárselo a Dios, se lo estás dando a las cosas del mundo. Entonces nos constituimos en amigos del mundo. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo, invertimos tiempo en las cosas del mundo y no invertimos tiempo en las cosas de Dios. Entonces, por eso es que Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Está hablando de un adulterio espiritual, donde mi alma se deleita más en las cosas de la tierra, donde no tengo deseo de orar, no tengo deseo de ayunar, no tengo deseo de leer la palabra. Las cosas de Dios me aburren. Escuchar una predicación no le hallo sentido. Me atrae más lo carnal, me atrae más lo del mundo que de las cosas de Dios. Esta es una señal y evidencia de que nos estamos haciendo amigos del mundo, pero sin darnos cuenta nos estamos haciendo enemigos de Dios. Probablemente tú estás invirtiendo tiempo en algo que no sea pecado, pero que te está robando el tiempo de Dios. Y ese tiempo que le estás dando a las cosas del mundo, te están haciendo enemigo de Dios, porque ya no pasas tiempo con Dios. Para tú hacer una amistad con algo o con alguien, tienes que darle tiempo. Por eso es que Santiago habla, dice, ¿no sabéis que la amistad? Está hablando de personas que pasan tiempo, invierten tiempo en las cosas del mundo. Se deleitan en las cosas del mundo y no se deleitan en las cosas de Dios. Cuando Santiago 4:4 habla acerca de la amistad con el mundo, está hablando de personas que pasan tiempo e invierten tiempo en las cosas del mundo y ya no le dan tiempo a Dios. Entonces nos convertimos, escucha bien, nos convertimos en enemigos de Dios, y aunque somos amigos del mundo. Ahora, hay personas que de pronto no lo ven de esta manera. Satanás es muy astuto. Satanás nos va a querer distraer con cosas que aparentemente no son pecado, pero que te están robando el tiempo de Dios. Y tú no puedes tener una relación con Dios si no sacas tiempo para estar con Dios. De la única forma que tú te vuelves amigo de Dios es cuando tú sacas tiempo para estar con Dios, tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para ayunar, para escuchar una alabanza, una predicación, meditar en su palabra. Ahora, si tú inviertes tiempo en las cosas del mundo, hay cosas que probablemente no son pecado. Probablemente tú te deleites viendo deportes, te gusta el deporte no es pecado, no hay nada de malo. Pero el problema es que le estás invirtiendo tiempo y ahora ya no tienes tiempo para estar con Dios. Le inviertes 5 o 6 horas viendo noticias, de pronto viendo películas, viendo novelas, viendo noticias. De pronto no es pecado. Hay películas de pronto que no son pecado, deportes que no son pecado, pero te están robando el tiempo de Dios. Y el tiempo que se supone que debemos de dárselo a Dios, se lo estamos dando a las cosas del mundo. Pero sin darnos cuenta nos estamos haciendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no pasamos tiempo con Dios. El tiempo de Dios se lo estamos dando a las cosas del mundo. Por eso hay 3 enemigos del cristiano: la carne, el mundo y el diablo.
Y estos tres enemigos tienen que ser vencidos. Por eso el ayuno es poderoso para romper esos malos hábitos, esos vicios carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Amén. Nunca se canse el ojo de ver. Nunca se canse el oído, amén, de escuchar. Por eso es muy importante que nosotros analicemos a qué o a quién nosotros le estamos invirtiendo tiempo. ¿Con qué o con quién tú pasas más tiempo? ¿Le invertimos más tiempo a las cosas del mundo o le invertimos más tiempo a las cosas de Dios? Porque esta iglesia, cuando Santiago le escribe a los hebreos y les dice, almas adúlteras se han convertido enemigos de Dios. Y Santiago les enseña cuál es la razón. Le dice, porque se han hecho amigos del mundo. Ahora, en otras palabras, ellos invertían más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y el evangelio no es una religión. El evangelio es una relación. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, Dios dice, estas palabras le dijo Dios a Israel, que eran los 10 mandamientos. Estarán en tu corazón. Hablarás de ellas cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las pondrás en los portales de tu casa. En la mesa hablarás de ellas. O sea, este es un caminar con Dios. Hay personas que están distraídas y Satanás es tan astuto que te lleva a invertir tiempo en cosas o en programas que probablemente no son pecado, pero no te edifican y al final te están robando el tiempo de Dios. Lo que más hoy en este tiempo habemos muchas personas es personas que estamos distraídas, de pronto viendo algún programa que no es pecado, pero que te está robando el tiempo de Dios, no te edifica tu vida espiritual. Entonces nos terminamos convirtiendo en enemigos del mundo. Por eso es muy importante la importancia del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, Dios va a romper esos malos hábitos, adicciones por las cosas del mundo, adicciones a la carne. Amén, guerras que el diablo pone. Toda alma encarcelada va a ser libre. La Biblia habla de los oprimidos. Hay gente oprimida. Hay gente que son cristianos y muchas veces no podemos adorar a Dios. Hay gente que no es libre para orar, no es libre para leer la Biblia, le pega sueño, no se siente libre, está atado. Pero el ayuno que Dios escogió rompe esas opresiones del diablo, rompe los yugos. Por eso la Biblia habla de romper todo yugo, revelando el ayuno que Dios escogió. Porque el ayuno que Dios escoge rompe yugos. Un yugo era algo que le ponían a los bueyes. Los bueyes cuando araban en la antigüedad, amén, los que conocen de cultura, conocen que los bueyes le ponían yugos. Amén, cuando iban arando le ponían esos yugos. Y así hay muchas personas que muchas veces tenemos yugos de pecado que nos tienen atados, yugos de mal carácter. Amén, batallamos con el enojo, tenemos un desequilibrio en el enojo, tenemos malos hábitos, malos deseos. Y hay un yugo que no te sientes libre, a pesar de que crees en Dios, a pesar de que vas a la iglesia, a pesar de que procesas conocer y creer en Dios, te sientes atada, te sientes atado. Pero el ayuno es importante, porque este ayuno que Dios escoge es poderoso. Isaías 58:6 dice, no es más bien, dice el Señor, el ayuno que yo escogí, dice, de desatar ligaduras de impiedad. Hay personas que están ligadas, tienen su alma ligada al pecado, ligada a malos deseos, ligada a los vicios, ligadas, amén, ligadas a la pornografía, ligadas, amén, a los deseos de la carne, ligados a aquellas cosas que probablemente tu alma no puede ser libre. La Biblia habla de ligaduras. Una ligadura, gloria sea al Señor, una ligadura es como una cuerda, una ligadura es como algo que te ata, una ligadura es como un lazo que te tiene amarrado. Tú quieres ser libre, pero hay una ligadura que liga tu alma, te liga para los vicios, estás ligado al alcohol y esa ligadura no se puede romper. Pero cuando tú ayunas, esa ligadura se rompe, vas a ser libre. Por eso la Biblia habla de ligaduras. Hay personas que su alma, su espíritu está ligado al pecado, ligado al mundo, a vicios, al alcohol, amén, a malos deseos, malos hábitos, y te sientes ligado. Por eso sientes que no puedes servirle a Dios, porque hay una ligadura.
El ayuno que Dios escoge es poderoso para reventar toda ligadura del diablo. Cuando tú ayunas en el ayuno que Dios escoge, se rompe ligaduras. Eso es muy importante. Número 2, habla de las ligaduras. Número 2, dice ligaduras de impiedad. Dice de soltar cargas de opresión. Hay cargas que se tienen que soltar. Hay personas que están cargadas, pero cuando tú ayunas, esa carga, si tú estás así, el ayuno lo que hace es que te suelta y vas a ser libre de toda carga que tienes en tu alma y en tu espíritu, porque las cargas más grandes que el ser humano tiene son las que tiene en el alma. En el alma es donde muchas veces estamos cargados. Por eso dice de soltar cargas de opresión. Hay personas que están cargadas y están oprimidas. Cuando una persona está oprimida es como cuando tú aprietas algo, y hay gente que se sienten oprimidos, no tienen paz, no tienen descanso en su alma. Se sienten oprimidos, como cuando alguien viene y te abraza fuerte y no te puede soltar, y quieres y no puedes. Como cuando alguien alguna vez te ha abrazado así por la espalda y tú quieres y no puedes soltarte. Así hay personas que están oprimidas. Por eso no pueden adorar a Dios, no pueden orar, no pueden leer la Biblia, les pega sueño, no tienen paz y sienten una burbuja, una opresión, y sientes que no eres libre. Pero en el ayuno que Dios escogió, amén, en el ayuno que Dios escogió, Isaías 58:6, es un ayuno que trae rompimiento. Número 3, mire lo que dice. Dice el ayuno, dice de romper ligaduras. El número 3, 3 puntos muy importantes en el ayuno que Dios escoge. Número 1, dice más bien es el ayuno que yo escogí, de soltar ligaduras de impiedad. Ese es el primer propósito en el ayuno de Dios. 3 propósitos. El ayuno que a Dios agrada, que es el que Él escoge. No lo escoges tú, no lo escojo yo, sino que ayunamos conforme al ayuno que Dios agrada. El ayuno donde se buscan las cosas espirituales y eternas, no las cosas terrenales, porque lo terrenal viene cuando tú buscas lo espiritual. En respuesta de tu búsqueda hacia el reino, vienen las añadiduras que Cristo dijo, que nuestro Padre sabía de qué cosas teníamos necesidad, en el libro de Mateo capítulo 6. Ahora, 3 propósitos del ayuno que Dios escoge. Número 1, de soltar ligaduras de impiedad. Número 2, soltar cargas de opresión. Número 3, dejar ir libre a los quebrantados. Número 4, que rompáis todo yugo. Todo yugo se rompe cuando tú ayunas en el ayuno que Dios escoge. Hay 3 o 4 propósitos del ayuno que Dios escoge. Número 1, de soltar ligaduras de impiedad. Número 2, de romper toda opresión. Número 4, escucha bien, de dejar irle libre a los oprimidos. Número 5, de romper todo yugo. 4 puntos muy importantes del ayuno que Dios escoge, que es el que va a traer resultado. Donde por eso nosotros debemos de ayunar, porque el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Pero ellos tenían que ayunar porque habían ligaduras, habían yugos, habían cadenas, habían opresiones. Por eso el ayuno trae libertad en el espíritu. Una persona que ayuna ya sea un día, 2 días, 3 días, como Dios te guíe. Hay ayunos parciales de 6 a 6 o de 6 a 3, de 6 a 4, como el espíritu te guíe. Hay ayunos corridos, 3 días de ayuno, lo podemos ver. La reina Esther y el pueblo ayunó 3 días corridos. También están los ayunos que hizo Daniel, el ayuno de 21 días, los ayunos parciales. Daniel comenzaba de 6 a 6 y en la tarde comía algo y al siguiente día volvía a comenzar. Y así lo hizo por el lapso de 21 días. Lo hizo ayunos parciales. Están los ayunos corridos de 7 días. Ayunos corridos, David ayunó 7 días. Amén, por eso es muy importante nosotros ayunar. El cristiano tiene que ayunar, no a la misma magnitud que ayunaron los discípulos, o que ayunó Pedro, o que ayunó Cristo, que ayunó Moisés, pero el cristiano tiene que ayunar. De pronto no a ese nivel que ayunó Cristo, que ayunó Moisés, pero sí tenemos que ayunar. Por ejemplo, ayuno de 3 días, ayuno de 2 días, ayuno de 1 día. Para que usted haga ayuno de 7 o 5 días, Dios tiene que dirigirle
Amén, ayuno de 3 días, de 2 días, lo puede hacer un cristiano, porque está la capacidad de él de hacerlo. Pero ya ayuno de 14, de 10 días, Dios tiene que dirigirlo. El cristiano tiene que ayunar, no a la misma altura en la cual ayunaron los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, usted no puede ayunar igual que un pastor, igual que un evangelista, igual que un predicador que Dios lo use en el mundo entero. ¿Por qué? Porque su llamado es diferente al suyo. Por eso usted no puede ponerse en la mente que va a ayunar 40 días solo porque un evangelista o un pastor ayunó 40 días. Si Dios lo está dirigiendo, gloria a Dios. Pero usted no se puede meter en la mente que está obligado a ayunar 40 días solo porque su pastor ayuna 40 días. Sí tiene que ayunar, claro que sí, pero no al nivel que de pronto su pastor o que el evangelista ayuna, porque él tiene un llamado diferente y el trato y la capacidad para buscarle a Dios es diferente. Dios lo capacita. Por eso hay personas que si miran que si su pastor ayuna 40 días, ellos quieren ayunar 40 días. Usted no está obligado ni tiene que ayunar 40 días solo porque su pastor ayunó 40 días. El ayuno es para romper toda cadena, porque los pastores, los evangelistas, los predicadores tienen un llamado al ministerio. Por eso es que Dios mismo les da la capacidad para que ayuden 7 días, 10 días, 15 días. Pero ellos tienen un llamado especial, no a la misma altura que de pronto tú tienes. Tú y yo debemos de ayunar, de pronto no como un evangelista internacional o como un pastor o como un apóstol, pero sí tenemos que ayunar. Por eso es muy importante ayunar. De pronto no solo a la altura. ¿Por qué? Porque aunque usted analiza, Cristo ayunó 40 días, pero los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia dice que los apóstoles ayunaron 40 días al igual que Cristo. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar en el Nuevo Testamento que los discípulos ayunaron 40 días. Sí ayunaron, pero no a la altura que ayunó Cristo. Pablo ayunó 3 días, Hechos capítulo 9. Pablo también ayunó en el libro de Hechos capítulo 13. O sea, ayunaban, claro que sí, pero no a la altura que ayunó Cristo, porque ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Cristo ayunó 40 días y 40 noches en Mateo capítulo 4, era porque fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante, hay personas, escuche bien, hay personas que se han enfermado, otras han muerto, porque se pusieron a hacer un ayuno solo porque miraron a alguien que ellos admiran, miraron a algún pastor, algún evangelista que ayunó 40 días o 20 días y Dios a ellos sí lo capacitó para que le buscaran, porque Dios en ellos tiene un ministerio, a ganar almas. Y de pronto alguien que es un miembro de la iglesia se ponen a ayunar 40 o 20 días. Hay unos que han muerto. Yo conozco personas que ayunando, escuche bien, que ayunando en algún ayuno de esos hasta de, gloria a Dios, de 40 días queriendo ayunar, muchos de ellos han muerto. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Por eso es muy importante la sabiduría de parte de Dios, porque si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, amén, vamos a tomar malas decisiones cuando nosotros ayunemos. Hay personas que han muerto ayunando. Amén, yo conozco un caso, escucha bien, de unas personas, una vez fueron a ayunar 7 días, y él solo porque otro lo hizo, él se fue y él murió. ¿Ve? Porque el ayuno es dirigido por Dios. Usted tiene que tener sabiduría, cómo ayuna, cuándo ayuna, por qué usted ayuna. Son preguntas que usted tiene que hacerse. Yo he conocido personas que han ido a ayunar porque miraron que otro ayunó tantos días y decían, digamos, alguien mira a un pastor o a un predicador que Dios lo usa con un gran ministerio y ellos de pronto son miembros de una iglesia y de pronto ellos no tienen el mismo llamado que el otro que ayunó 40 días tiene, o que el otro que ayunó 10 días, 7 días tiene, y ellos de pronto no tienen el mismo ministerio ni llamado del otro. Entonces quieren hacer lo mismo que hizo el otro y no aguanta, se terminan muriendo. ¿Por qué? Porque no son dirigidos por Dios. Y en el ayuno que agrada a Dios, es un ayuno que Él te dirige, donde se busca el ayuno de Dios. Por eso es muy importante el ayuno para romper ligaduras. Por eso todo aquí debemos de ayunar, debemos de orar, pero dirigidos por Dios. Es muy importante el ayuno. Es muy importante que ayunemos. De pronto no a la misma altura que otros ayunan, pero sí debemos de ayunar. Hay personas que han querido hacer el ayuno de otra persona. Alguien ayunó 40 días, 20 días,
y otro hermanito que va a la iglesia, que sirve o que de pronto canta o adora y quiere ser los mismos 20 días del otro evangelista, que Dios sí lo llamó para ese ministerio y Dios lo capacitó y Dios lo guió a ayunar esa cantidad de días. Y de pronto alguien lo hace solo porque otro lo hizo, pero no lo estaba siendo dirigido por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que fracasan, hay personas que mueren. Yo he conocido casos de personas que han muerto después de estar ayunando porque no eran dirigidos por Dios. Entonces, el ayuno que agrada a Dios es el ayuno donde se escoge el deseo de Dios, donde Dios te dirige, donde Dios pone la fuerza, donde Él es quien te guía, donde tú buscas las cosas espirituales y eternas, no las cosas de la tierra. Por eso el ayuno que agrada a Dios es muy importante. Ahora, uno de los pasos muy importantes, la pregunta que muchos a veces hacen, muchos me han hecho esta pregunta: ¿cómo debo de ayunar y cuántos días debo de ayunar? Dios a cada y quien lo va a dirigir de una manera diferente, porque el trato que Dios está haciendo contigo no lo está haciendo conmigo. Claro, yo tengo que ayunar, tú tienes que ayunar, de pronto no como tú ayunas o no como yo ayuno, porque tu llamado y el mío es diferente. Probablemente tú ayunes más porque Dios te dio esa capacidad por el llamado que tú tienes. Probablemente Dios a mí también me lleve a ayunar, no a la capacidad que Dios te mandó a ayunar a ti, porque de pronto mi llamado es diferente al tuyo. Ahora, sí tengo que ayunar. Todo el mundo tiene que ayunar, porque es bíblico ayunar, porque se rompen ligaduras. Ahora, el punto es cuánto tengo que ayunar. Eso Dios te va a dirigir a ti. Yo no puedo decirte ayuna 5 días. Dios te tiene que dirigir. Yo te puedo orientar que en la Biblia hay ayuno de 3 días, de 5 días. Hay ayunos parciales, lo que hizo Daniel. Pero yo te puedo recomendar ayunos parciales, ayunos de 3 días, pero Dios tiene que dirigirte. No te voy a mandar ayuno a 3 días, no. Dios tiene que dirigirte. Tú vas a sentir en tu corazón cuántos días quieres hacer y nunca te comprometas a decirles a Dios: Señor, voy a ayunar 5 días. Porque probablemente tú te emociones y le prometas algo a Dios que después no aguantes. Escucha bien, hay personas que se emocionan y le dicen a Dios: Señor, voy a ayunar 10 días. Y cuando llevan 2 días ya no aguantan. ¿Por qué? Porque nos emocionamos. Si tú tienes el anhelo de ayunar 5 días, 3 días, tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ayunar 3 días, pero ayúdame. No te lo prometo, pero tengo el deseo y Dios te va a entender. Es mejor ser claro con Dios. No te apresures a prometerle cosas a Dios sin tú pensarlas, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por eso es muy importante que hay personas que tienen que saber, gloria a Dios, que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. No te apresures a prometerle cosas a Dios. Mejor analiza lo que tú vas a hablar. Si vas a ayunar un día, pero dáselo con excelencia, porque Dios no mira tu cantidad de días de ayuno. Dios mira cómo tú lo haces, por qué tú lo haces, qué tú buscas cuando ayunas. Lo primero que Dios ve cuando tú ayunas son tus intenciones. ¿Por qué ayunas? ¿Para qué ayunas? ¿Y cómo ayunas? Por eso hay personas que no saben cómo ayunar. En el ayuno se mueven 3 propósitos en el ayuno espirituales. Se ora, se lee la palabra y se medita. Escucha bien, en el ayuno hay 3 propósitos muy importantes. El ayuno tiene que orar. Por ejemplo, una persona que ayune un día de 6 a 6 o de 6 a 3 de la tarde, tiene que orar tan siquiera 3 horas. Orar, ¿cuál es el propósito del ayuno? Orar tan siquiera 3 horas o por lo mínimo 2 horas. Por lo mínimo. Y las otras 2 o 3 horas leyendo la Biblia. Y las otras 2 o 3 horas meditando en lo que leíste. Porque el ayuno funciona no solo cuando tú ayunas. El ayuno funciona, número 1, cuando va a Dios. Número 2, cuando es el ayuno correcto. Cuando buscas el enfoque correcto. Cuando ayunas con una buena intención espiritual. Cuando buscas las cosas del cielo. Cuando buscas la liberación espiritual y no las cosas de la tierra. El ayuno es importante cuando va dirigido a Dios. El ayuno es funcional cuando tú oras a Dios, cuando tú lees la Biblia y cuando tú meditas. Es muy importante. El ayuno es muy importante, porque un ayuno sin oración, sin leer la Biblia y sin meditación, no es un ayuno. El ayuno es cuando tú oras, cuando lees y cuando meditas.
En un día de ayuno, si vas a hacer un día de ayuno de 6 a 3 o a 6 de la tarde, tienes que proponerte orar tan siquiera 3 horas. O como Dios te guíe, 2 o 3 horas. Y las otras 2 horas, por ejemplo, voy a orar 3 horas. A lo mejor no eres un buen orador, no somos buenos oradores, pero a lo mejor voy a orar 30 minutos y luego me levanto, luego leo la Biblia, leo algún texto donde Dios te va a ir dirigiendo. Yo por eso no puedo decirte haz esto, porque Dios te va a dirigir a ti de una manera diferente. Lo que sí tienes que hacer es orar, leer. ¿Qué es lo que vas a leer? Dios te va a dirigir. ¿Cuánto tienes que orar? Dios te va a dirigir. Pero que tienes que orar, sí. Que tienes que ayunar, sí. ¿Cuántos días? Yo no lo sé. Yo no te puedo decir. Porque Dios te va a dirigir. Dios te va a ir dirigiendo cuántos días. Dios te va a decir cuándo tienes que orar. Pero cuando en un ayuno sabemos que hay que orar. Probablemente tú no eres el mejor orador. No somos los mejores oradores. Pero tan siquiera si oras media hora. Luego meditas, lees la palabra, otra media hora. Y después vuelves y oras. Oras tan siquiera en total de media hora, tan siquiera unas 3 horas. O 2 horas de oración durante el día. Y lees la palabra unas 2 horas. Y meditas la palabra otras 2 horas. Estamos hablando casi como de 6 o de 7 horas metidos con Dios. 3 horas orando o 2 horas orando. Otras 2 horas leyendo la Biblia. Otras 2 horas meditando la palabra. Y al final, a mí me gusta orar, leer. Cuando yo ayuno, una de las cosas que yo siempre me gusta es leer y meditar. La Biblia no solamente se lee. Es un paso muy importante. La Biblia se medita, escucha bien. Dios te va a ir dando sabiduría. Cuando tú ores, pídele a Dios sabiduría. Cuando estés orando y ayunando, pídele a Dios que te dé sabiduría para que tú puedas entender la Biblia cuando la leas. Porque la Biblia es un libro espiritual. Y para que tú entiendas la Biblia, que es espiritual, tienes que tener una mente espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 2, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. La Biblia, que es espiritual, no se puede acomodar o entender en tu mente si tú tienes una mente carnal. Por eso la oración te espiritualiza la mente, te espiritualiza tu mente, tu entendimiento, para que puedas entender la Biblia. Por eso hay muchas personas, escuche bien, hay una realidad que muchas personas no han entendido. Hay muchas personas que leen la Biblia pero con una mente carnal. Cuando una persona lee la Biblia con una mente carnal, sin el Espíritu, es peligroso. Porque la Biblia no es un libro cualquiera. Hay personas malinterpretando la Escritura. ¿Por qué? Porque no tienen una mente espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo dice, el hombre natural, dice, no entiende las cosas que son del Espíritu. La Escritura no la va a poder entender. Y si la entiende, la va a malinterpretar. ¿Qué es una persona natural? Alguien que no tiene el Espíritu Santo. Alguien que no tiene la presencia de Dios. Alguien que no ha sido renovado su mente. Por eso hay personas que leen la Biblia y la terminan malinterpretando, confundiendo a los demás. Y terminan ellos mismos siendo confundidos. Porque no han entendido que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Aunque Dios usó hombres para que la escribieran, la inspiración no fue del hombre. La inspiración fue del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. Por eso es que necesitamos una mente espiritual para entender la Escritura. Por eso es muy importante lo que nosotros, amén, debemos de analizar. La importancia de nosotros escudriñar las Escrituras y leerla con el Espíritu. Leerla en el Espíritu. Porque Pablo dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Hay muchas personas confundidas. Hay muchas personas hablando de la Escritura porque la interpretan de una manera carnal. La Biblia, toda la Biblia es un libro espiritual. Porque la fuente no es natural, no es del hombre. Aunque Dios usó hombre para escribirla, su inspiración no venía del hombre, venía del Espíritu. Entonces cuando tú ores y ayunes, pídele a Dios que te dé sabiduría para entender la palabra, meditar la palabra. Por eso la oración es muy importante. Porque la oración espiritualiza tu mente. Y una mente espiritual puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso Pablo dice que el hombre natural, hablando de alguien que no tiene el Espíritu o que su mente no es renovada, dice, no entiende las cosas que son del Espíritu. No entiende la Biblia o si la entiende la malinterpreta.
Porque la Biblia es un libro espiritual. Tú tienes que tener una mente espiritual para que entiendas la Biblia, que es espiritual. Por eso lo primero que va a hacer la oración en el ayuno es espiritualizar tu mente. Tu mente se va a renovar y cuando leas la Biblia, el Espíritu Santo te la va a ir revelando, te la va a ir enseñando. Nunca leas la Biblia sin el Espíritu, porque siempre ten en claro en tu mente que esta Biblia no es un libro cualquiera. La fuente es espiritual. La fuente viene del Espíritu. Por eso este no es un libro cualquiera. Así que yo cuando yo trato siempre de meterme con Dios, de ayunar, oro. Y una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es que me dé sabiduría para entender la Escritura. Que me dé sabiduría para poder entender la Escritura cuando yo la leo. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. ¿Por qué? Número 2, tienes que meditar la Biblia. Número 1, orar. Número 2, leer. Número 3, meditar. A mí me gusta mucho meditar la Escritura. Y una de las cosas donde yo más invierto tiempo es en la oración y en la meditación de la Escritura. A veces yo medito hasta 1 hora,